Longo se conforma por Lía Moena, Marcelo Machuca, Zaira Drové y que les habla Vanessa Ríos, y el profesor asesor Sergio Gómez. Solicito autorización para comenzar tiempo de argumentación. Tiempo de debate. Muchas gracias. Todos quienes conozcan el trabajo serio de Human Rights Watch y en particular de José Miguel Vivanco apreciarán la vergüenza para el gobierno venezolano que significa la dictatorial actitud de su presidente Hugo Chávez al ordenar y televisar la expulsión del destacado abogado. Vivanco había presentado el informe en Caracas, una década de Chávez, intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, en el que aseguró que los importantes logros de la Constitución de 1999 se convirtieron en una oportunidad perdida. A raíz de esto, el gobierno expulsó a Vivanco con pasaporte chileno y a su acompañante estadounidense Daniel Wilkinson, que debían abandonar el país inmediatamente. Motivos: violación de la ley de extranjería e inmigración venezolana, argumentando que la visa con la que ingresó al país era una visa de turista, que solo autorizaba para actividades de esparcimiento y recreación. Además de ello, que sus declaraciones conllevan una franca violación a la legislación venezolana, puesto que Chávez declaró que Vivanco estaba realizando el trabajo sucio que le ordena al imperio, el de supuestamente desprestigiar a su gobierno. Entonces, cabe preguntarse, ¿desprestigio o real violación y desprecio de los derechos fundamentales del ser humano? La cultura de los derechos humanos nos ha enseñado que no todo se nos puede hacer y que podemos reclamar ante los poderosos, ante los funcionarios y desenmascararlos. Es lo que ha hecho Human Rights Watch frente a las atrocidades que cometen las tropas de Estados Unidos en Irak o en Guantánamo, su oposición a los métodos de tortura en interrogatorios, sus denuncias a los bombardeos a civiles, demuestran que esta organización no es un títere del Estado gringo, como la quiere hacer aparecer el tirano Chávez. Lo que pasa es que Vivanco, así como denuncia a Estados Unidos o a militares colombianos, también le ha dicho al gobierno bolivariano algunas verdades incómodas. Por ejemplo, que el presidente de Venezuela ha purgado su antojo a la Corte Suprema y ha puesto en el lugar de los destituidos a magistrados condescendientes con el régimen y cómplices con sus arbitrariedades. El rasgo más notorio de Chávez es su carácter mayoritario. Nadie podría reprocharle haber accedido al poder o mantenerse en él a espaldas de los venezolanos. Si bien en 1992 pecó de golpista, se corrigió pronto. Fue electo con casi el 56% de los votos, ganó un referéndum con casi el 92% y hasta hace poco su popularidad no bajaba del 65%. Casi todos sus actos se encuentran refrendados por votaciones, mítines y plebiscitos, y cuando perdió uno de estos últimos aceptó la derrota sin tistar, o casi. El carácter mayoritario de Chávez es indesmentible y su vocación por el voto irreprochable. Un puñado de sus adversarios no puede decir lo mismo. La derecha venezolana, la misma que casi siempre mostró honrado deleite por la corrupción, el oropel y la bisutería, apoyó el año 2002 un golpe bochornoso en su contra, cuyo éxito duró apenas 2 días. El informe de Human Rights muestra, sin embargo, que Chávez, junto a ese supersticioso apego a la mayoría, muestra una tendencia casi igualmente intensa a pisotear lo que constituye uno de los costos vedados de la democracia, los derechos de los individuos. En Venezuela, que se sepa, no hay desapariciones masivas ni torturas, y los opositores no se encuentran recluidos. Pero en cambio se multiplican los obstáculos a la libertad de expresión, se amaga la independencia de tribunales, se cultiva la discriminación por motivos políticos y la libertad sindical brilla por su ausencia. El modelo bolivariano, así le gusta a Chávez se le denomine, es entonces un gobierno demócrata, pero iliberal, uno de esos tantos gobiernos que se empeñan en carecer de límites, con el clásico argumento de que si gobierna el pueblo, las cortapisas son redundantes e innecesarias. ¿Por qué el pueblo habría de protegerse contra su propia voluntad? Por otra parte, el ejercicio de la libertad de expresión asegura la vigencia de un debate público abierto, con tolerancia a la opinión ajena, por ofensiva o destructiva que sea o inútil que parezca. Además, esta libertad refleja la convicción de que todos estamos en un pie de igualdad y que no hay privilegios para defender a aquellos que temporalmente se encuentran en una posición de autoridad. Por lo tanto, señores, el respeto de los derechos humanos debiera prevalecer
desvanecer cualquier preocupación política o consideraciones de alianzas estratégicas y tácticas. Hay que defender los derechos humanos hasta que duela. Para concluir, quienes creemos en los derechos humanos no podemos seguir aceptando sus argumentos y debemos apoyar sin reparos a organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Sus informes pueden contener errores, pero el deber de un Estado democrático cuestionado es replicar con argumentos, no con medidas arbitrarias propias de la dictadura. Muchas gracias.